Continuamos con más información y nuevamente nos enlazamos con la ciudad de La Paz. Escuchamos al nuevo ministro de Educación. De padres y madres de familia, ¿qué hacemos con las clases gestión 2021? Con el equipo que hemos conformado en estos días hemos trabajado una propuesta base que la vamos a hacer conocer en un encuentro pedagógico donde participen todos los actores de la educación. Pero esta propuesta tiene un eje central, que es la educación semipresencial, quizás no de inicio, pero sí como parte central de la propuesta, utilizando la educación virtual como herramienta complementaria a la educación y también utilizar los medios televisivos y radiales para este proceso. Pero consideramos que es fundamental el contacto de maestros y niños en las unidades educativas con todas las medidas de bioseguridad que las tendríamos que coordinar y consensuar con niveles de gobierno departamental y gobierno municipal. Esa es la base principal de la propuesta del Ministerio de Educación. Ahora, ministro, claro, esto se va a ir basando, me imagino, respecto a informes que se brinden, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud. Estamos hablando de una posible segunda ola de COVID-19 y que esto podría registrarse entre los meses de diciembre, enero. Posibilidad, ¿cierto? Lo enmarcamos de esa forma. Esto va a ir evaluándose de forma en cómo esta enfermedad vaya avanzando. Efectivamente, la propuesta del Ministerio de Educación para recuperar el derecho de la educación implica acciones del Estado. Ya hemos adelantado algunas conversaciones con el ministro de Salud para que podamos ver la tendencia del rebrote. Tenemos que estar preparados, Luciana, para ese rebrote. No podemos pensar nuevamente en encerrarnos en nuestros domicilios. Tenemos que también enseñar desde las unidades educativas cómo vamos a enfrentar este posible rebrote, pero la coexistencia con el COVID-19. Entonces, ese es el reto. Ministro, si me permite, estamos con esta entrevista a nivel nacional. Ya la vemos en pantalla nuestra compañera Desiree Durán desde Santa Cruz. También tiene consultas. Adelante. Gracias, Luciana. Ministro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender a nuestras consultas. Y si bien usted manifestaba de que se tiene que estar preparado también, educando desde las escuelas para poder enfrentar, para poder salir a las calles contra este virus. Sin embargo, en cada una de las intervenciones en las que hemos hablado de este retorno a clases, siempre se considera este semipresencial, el continuar con las clases virtuales y la pregunta va enfocada precisamente en eso. ¿Estamos preparados para hacer y continuar con estas clases virtuales? ¿Ha sido productivo esta gestión que ya está terminando con este aprendizaje que hemos tenido los maestros, los padres de familia y los niños que se han ido acostumbrando a pasar estas clases? ¿Realmente es productivo, es beneficioso para los niños o todavía nos falta aprender más y tener además las posibilidades para que los chicos accedan al internet? Desiree, buen día. Y a todos los televidentes allá en el oriente boliviano. Efectivamente, la educación virtual no ha sido la panacea para resolver el problema de la educación. Ha tenido muchas dificultades, desde la utilización de las herramientas tecnológicas por parte de maestros y estudiantes. Yo vengo de la Escuela Superior de Formación de Maestros, Simón Bolívar, y ahí hemos podido advertir muchas dificultades. Se ha trabajado, pero primero que fallaba la conectividad, la plataforma se saturaba. Entonces son problemas con los que nos hemos enfrentado. Y en la educación regular ha sido también lo mismo. Muchos niños y maestros se han puesto de acuerdo finalmente. Había una época en la que han logrado establecer la conectividad, el trabajo virtual, pero luego vino el anuncio de la promoción automática, lo que desmotivó a estudiantes, especialmente en la secundaria, que dejaron de asistir a las sesiones virtuales. Luego vino la clausura un tanto anárquica y finalmente no se supo qué hacer. Pero acá debo decir algo. Han desarrollado sus actividades maestras y maestros fuera de esas medidas administrativas y eso hay que ponderar. Entonces, han habido dificultades. Por eso es que la propuesta central del Ministerio de Educación en la actualidad habla de la educación virtual a través de las plataformas como herramienta complementaria, no como lo central, sino lo central es la propuesta de la educación semipresencial.
Y ahí obviamente todos los niveles de gobierno tenemos que coadyuvar, pero eso lo vamos a definir en un encuentro pedagógico con todos los actores de la educación. Ministro, si me permite, para darle continuidad a la consulta de mi compañera. ¿Quiere decir entonces, ministro, de que se evalúa nomás la opción de que los chicos vuelvan a las aulas, vuelvan a las unidades educativas? Sin embargo, se va a establecer ya de qué manera lo van a hacer. Sí, efectivamente. A ver, la realidad es que en diferentes ámbitos estamos retornando a una regularidad, ¿no? Actividad deportiva, actividad social, comercio, etcétera. Entonces, las escuelas, los colegios también tienen que ser centros de enseñanza para la adopción de medidas de bioseguridad. Y ¿cuál es el resultado? El que nuestros niños, adolescentes y jóvenes sepan de las medidas preventivas, no solamente en materia de salud, sino en materia de seguridad ciudadana, en materia de violencia, etcétera. Entonces, la escuela, el contacto directo entre maestros y estudiantes tiene esa virtud. Por eso, esa es la variante. O sea, no nos basamos solo en las plataformas, en la educación virtual como el eje principal, sino como complemento a la educación semipresencial, y luego ya veríamos las condiciones sanitarias también para retomar las clases presenciales. Obviamente tenemos que ver y realizar los cálculos para que no haya una aglomeración, por ejemplo, y eso lo vamos a diseñar ya con la información que recibamos desde las direcciones departamentales de educación. Señor ministro, le saluda Rodrigo Hino desde Cochabamba, y la consulta es la siguiente: ¿cuáles son los cambios más grandes y más próximos que se van a realizar en este ministerio, en el Ministerio de Educación? Bueno, los cambios en materia de educación, me imagino que es la pregunta, ¿no? Lo que hace rato dije, ¿no? Primero, que tenemos la obligación de consensuar. No podemos ir solo como gobierno, como Ministerio de Educación, imponiendo algunas acciones que luego no se van a aplicar en la realidad. Para eso está previsto un encuentro pedagógico de todos los actores en el corto plazo. Antes del 15 de diciembre tendríamos que tener ya los resultados de ese encuentro. Esa es la primera variante. La segunda, establecer la necesidad del contacto directo entre maestros y estudiantes a través de las clases semipresenciales. Un ejemplo doy. Ampliaríamos los días de trabajo y los estudiantes asistirían de un curso de 30, por decirle, 15 asistirían lunes, miércoles y viernes, y otros asistirían martes, jueves y sábado. Entonces ahí evitamos el contacto, la aglomeración directa, y pedimos a los gobiernos municipales que nos apoyen con las medidas de bioseguridad en las unidades educativas. Estuvimos recientemente en Tarija y nos hemos reunido de manera muy rápida, obviamente, con los alcaldes municipales, y nos han mostrado la predisposición para apoyar a la educación. Entonces, si todos consensuamos la propuesta sobre la que va a presentar el Ministerio de Educación, creo que vamos a desarrollar un proceso educativo adecuado en la gestión 2021. Ministro, si me permite, para darle continuidad a este tema, ¿de qué forma se está planteando o se planifica dar la conectividad respectiva? El año pasado o este año en esta gestión se ha hablado de educación a distancia, de radio, de televisión. Sin embargo, estas medidas no las hemos visto en cancha, no las hemos visto de forma efectiva. ¿Cómo se va a garantizar la conectividad cuando tenemos familias, ministro, y hay que ser realistas, que aún viven en pobreza en nuestro país? Sí, efectivamente. Ahí hay dos acciones. Una acción por parte del gobierno. Lo bueno es que hay un equipo ministerial muy proactivo, ¿no? En ese sentido, con el ministro de Obras Públicas veremos el tema de la conectividad, de ampliar la fibra óptica, que no serviría solo para las clases virtuales, sino para otros rubros, ¿no es cierto? Esa es una primera tarea. Y la otra es recoger la propuesta de los maestros a través de la elaboración de cartillas donde se establecerían contenidos dosificados, y coordinamos con gobiernos departamentales, municipales, para
apoyar en la impresión de estas cartillas. Es decir, no acudiríamos solamente a la educación virtual porque usted bien lo ha dicho y nosotros hemos visto esa realidad. El Internet no llega a todo lado. Además, no todas las familias cuentan con un smartphone o una computadora. Correcto. Y además muchas veces se sobrecarga, ¿no es cierto? Entonces se pierde la señal y ese es un problema. Entonces, ¿cómo salvamos esa situación? A través de las cartillas educativas que tenemos que elaborar, es obligación. Y una clase virtual con una cartilla, ministro, ¿tendrán la misma llegada al conocimiento de los estudiantes? Es decir, ¿será una educación igualitaria? No. Definitivamente no. Tanto la cartilla como la plataforma van a ser herramientas complementarias. Vamos a centrarnos en el contacto directo de maestros y estudiantes en las clases semipresenciales que van a ser fundamentales, y ahí los maestros, las maestras darán las consignas para el uso adecuado de las cartillas y de las plataformas. Y el otro esfuerzo que vamos a desarrollar como gobierno es ampliar las redes de fibra óptica. Ministro, bien, ya para ir finalizando esta entrevista, agradeciéndole de sobremanera por habernos acompañado. Tal vez esta pregunta hubiera sido al inicio, pero debo de hacerla, aunque sea al final. Ministro, ¿cómo ha encontrado el Ministerio de Educación al asumir este mando? Bueno, el Ministerio de Educación tiene muchas dificultades. Aún no hemos terminado de recabar la información porque es grande. Hemos encontrado cierto hermetismo en los funcionarios. Ahí estábamos escuchando al ministro de Educación hablar acerca de los preparativos ya para la gestión 2021. Todavía no se tiene nada concreto sobre este retorno, estaremos informando. Les seguimos con más.